¿Cómo era Pertegaz en las distancias cortas? Has dicho que era muy perfeccionista, que sabía dónde estaba todo, lo controlaba todo, ¿no? Pero así a nivel más humano, ¿no? Era un hombre muy estricto a la hora de trabajar. Es decir, antes de empezar una pasarela, un desfile, bueno, se podían oír los gritos, si estaba en Barcelona, en Madrid, se podían oír los gritos en París, porque lo quería todo con una perfección tremenda. Muy exigente, pero con él mismo. Entonces pedía que los demás lo fuéramos, pero los demás no éramos genios. Y si hacía un pequeñito retoque, pues había que descoser así, para coser esto poquito. Era un poco pesado, pero vaya bien, porque es que era todo, ni una arruga de nada por ningún sitio, entonces claro, sí, era un poco exigente, sí. Pero claro, es que tenía que ser así. Diseñadores que habían trabajado con él años y años hablaban siempre de su mal carácter. Yo le decía siempre, eres doblemente terco. Tenía un tesón impresionante por Tauro y por Aragonés, ¿no? Era un señor que tenía las ideas muy claras. Siempre tenía razón. Eso es lo que nos descomponía a todos los que trabajábamos con él. Yo me di cuenta que Manuel era guante de seda en mano de hierro. Tenía una fortaleza de carácter, tenía una impronta que se le notaba, ¿no? Tenía muy buenas formas, era muy cordial, pero se notaba que tenía un gran carácter. Y era bastante suyo en sus costumbres, en su forma. Es más, que cuando desfilaba en grupo, cuando iba a desfilar él, se hacía cambiar la alfombra. Manías de genio. Fuera de ese aspecto de trabajo donde era muy estricto, donde la tensión era evidente, porque los genios son así, no nos engañemos, era un hombre divertido, cariñoso, era un hombre que tenía mucha gracia. Si se daba cuenta que se había equivocado, no pedía disculpas, pero buscaba la manera de que le perdonaras. Y además, de una forma cariñosa, como divertida. Tenía siempre los sentimientos a flor de piel y en nada soltaba unas lágrimas, así que era muy agradable, la verdad, estar con él, conversar con él y sincerarse con él. Imitaba bien a varias personas, yo creo recordar que era un buen imitador y sobre todo hay que destacar de Manolo su sentido del humor. Tenía una retranca, un sentido del humor, una ironía muy fina y era muy pícaro. Bailaba como nadie. Bailaba rumba, bailaba sevillanas, bailaba, como yo digo, bulerías. Imitando a Michael Jackson, era único. Le cortabas la cabeza y el cuerpo era Michael Jackson. Manolo era un tipo muy nervioso, muy acelerado. Yo creo que su pensamiento siempre iba a más velocidad que sus palabras, ¿no? Y entonces hablaba muy rápido, pero el pensamiento iba más rápido, con lo cual las cosas mecánicas yo creo que las hacía también torpemente, y conducir no era uno de sus fuertes, desde luego. Y conducía fatal, pero fatal. Además, como no era muy alto, pues al final decidió que se necesitaba un cojín para ponerlo en el asiento del coche para estar más alto, y decía, ahora sí que conduzco bien. La primera duraba 10 kilómetros, la cuarta en la vida, de la primera pasaba a la tercera, bueno, un desastre. Hasta que encontré un chofer que conducía bien, y así no nos matamos nadie. Estaba muy ágil y alguna vez me dijo, porque yo le decía, Manolo, es que estás súper flaco, súper delgado, y alguna vez me había dicho, yo durante 50 años he pesado lo mismo, o sea, llevo pesando lo mismo los últimos 50 años. Desde los 8 años que nos fuimos a vivir a la casa donde vivía mi tío con sus padres, con mi abuela y mi abuelo, y nosotros vivíamos en el piso de abajo, y contacto era constante, porque mi tío subía y bajaba, pues era como si fuera una casa de 2 plantas, y bajaba a comer o a cenar o a estar con nosotros,
muy familiar. Hemos sido una piña, realmente una piña. Toda la vida, hasta que mi abuela y mi abuelo murieron, estuvo viviendo con su madre y su padre. Se iban a la parte de Tarragona, que estaba más cerca, y mi tío alquilaba una casa y estábamos todos. Y a mí me montaba en bicicleta y me llevaba en bicicleta en el manillar, que no sé ni cómo no nos matamos, pero bueno. ¿Tú has podido estar en su pueblo de Teruel? En Olva, sí. En Olva, has estado sí, sí. allí. Bueno, había hecho un evento muy bonito ahí. Vino estudiantes de Zaragoza, vino modelos de Valencia. ¿Era querido en su tierra? Yo creo que sí, vino mucha gente. Olva nunca olvidó a quien fuera su vecino más ilustre, y Manolo tampoco se quedó atrás. Era sin duda un enamorado de su pueblo. Por eso, en 1999, Olva le nombró hijo predilecto en un acto al que acudió el maestro. Y es que nunca perdió el hilo a la hora de presumir de su origen aragonés. Cuando a mi tío le daban un premio, siempre le decían, porque usted es catalán, ¿verdad? Y decían, no, yo adoro Barcelona, es donde empecé a trabajar, pero yo soy aragonés, de Teruel, però de Olva. Vull excusar-me del meu català, que és una mica... perquè sóc aragonès, i no tinc perdó perquè estic aquí des de molts anys, des de jovenet, però, bueno, El parla es fa el que es pot. Cuando llegó el momento del acto y le leí el discurso, estuvo al borde de las lágrimas, apretaba las manos de Sionín, una de sus sobrinas, le apretaban las manos que dice, me las iba a romper de lo fuerte que me apretaba. Cuando se le acercaba a la gente, quería saber de qué familia eran, para ver si conectaba, ¿no?, con aquellos tiempos. La idea que me queda de aquel momento es que estuvo para todo el pueblo, sí. Teresa vive en Olva. Su encuentro con Pertegal le dejó un recuerdo imborrable, al igual que le pasó a aquellos que le conocieron o a los que, como nosotros hoy, se acercaron a su vida. Teresa conserva las grabaciones de voz de aquel encuentro. Son auténticas lecciones de elegancia y belleza que ella comparte con nosotros desde la emoción contenida. Seguro que nací predispuesto para esto. Yo en Olva, de niño, me montaba un interior de ensoñación completamente y tratando de descubrir belleza a todo alrededor, lo que pisaba, ¿no?, en todo alrededor.